Bueno, entonces yo creo que ya vamos a iniciar. Ya hay bastantes personas conectadas, entonces vamos a iniciar ya. Entonces, bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a la sesión de examen físico neurológico. Hoy, como les contábamos, vamos a hacer más o menos un resumen porque es muy grande y es un tema muy amplio, pero digamos que tratamos de resumir un poquito los aspectos más importantes de cada cosa y lo que siempre debemos tener en cuenta al examinar los pacientes. Bueno, esto lo hicimos en conjunto con Valentina Corpus, Camila Bejarano, Mariana Angarita, Pipe Ramírez y Gaby Rincón. Bueno, vamos a empezar. Cualquier duda que tengan, no duden en interrumpirnos y paramos y hablamos. Entonces lo primero que vamos a hacer cuando tenemos un paciente es empezar con el examen mental. Acá más adelante vamos a enfatizar en dos aspectos principalmente, que son estado de conciencia y orientación, que digamos es un poquito más la parte de neuro, ya todo el resto del examen mental pues es bastante amplio como todos conocen, y digamos que ya es más desde el ámbito de psiquiatría. Entonces, sin embargo, pues recordar que lo primero siempre es mirar el aspecto y la apariencia de los pacientes, porque esto ya de entrada nos puede orientar un poquito hacia el diagnóstico. Posteriormente, pues vamos a evaluar el estado de conciencia, la orientación de los pacientes, la atención, el afecto, el pensamiento, el lenguaje, sensopercepción, conducta motora, memoria e inteligencia. Entonces, digamos que esta es como toda la estructura general que, que hace referencia al examen mental de los pacientes. Entonces, vamos a enfocarnos en estado de conciencia y orientación. Entonces, la conciencia es el correcto conocimiento que el paciente tiene acerca de su realidad perceptiva y emocional actual, pasada y futura. Tenemos dos tipos de conciencia, una es cuantitativa y la otra es cualitativa. La cuantitativa es la que también, digamos, muchas personas se refieren como nivel de conciencia y ya más adelante vamos a ver específicamente de qué se trata, pero básicamente requiere la integridad del tronco encefálico, principalmente de la sustancia reticular. Y en cuanto al nivel de conciencia cualitativo, entonces ya hace referencia a los contenidos de la conciencia, es decir, más no tanto qué tan alertable está el paciente, sino más respecto a los pensamientos que está teniendo el paciente. Y para esto necesitamos la integridad de los hemisferios cerebrales. Siguiente, por favor. Listo. Entonces, como les estaba comentando, lo primero que vamos a mirar es el estado, el nivel de conciencia, que sería la conciencia cuantitativa de la que les estaba hablando. Aquí en este cuadro pues no lo incluyen, pero pues digamos que el estado normal de la mayoría de los pacientes, si no tienen alguna alteración evidente, va a ser pues un nivel de conciencia alerta, es decir, que el paciente está como cualquiera de nosotros y responde, está despierto, no tiene ningún tipo de alteración, responde normal cuando uno le está hablando, no se queda dormido. Y ya el siguiente nivel es cuando tenemos, pues digamos acá en la tabla lo clasifican como obnubilación. Sin embargo, pues es más fácil como para recordar el paciente somnoliento, entonces es ese paciente que está como, no sé, hagan de cuenta un paciente como recién levantado, que se ve como medio dormido, pero no se queda totalmente dormido, porque ahí ya hablaríamos de otro nivel de conciencia que es el estupor. Entonces, somnoliento simplemente que está como entre dormido, pero no alcanza, digamos que a estar completamente dormido, que toque despertarlo, mejor dicho. Entonces, el siguiente nivel va a ser estupor, que son ya los pacientes. Neurología neurológica. Creo que se entendió. Bueno, entonces el siguiente nivel va a ser los pacientes estuporosos, que ya son esos pacientes que realmente no están, o sea, están dormidos y cuando uno les llama por el nombre van a despertar, puede que respondan, pero pues una vez uno les deja de hablar ya se vuelven a quedar dormidos otra vez. Y después de esto, entonces ya tenemos los pacientes
pues que están en coma, y acá podemos encontrar pacientes en coma superficial o en coma profundo. En estos pacientes, en el coma superficial, van a ser pacientes que van a responder, por ejemplo, ante estímulos muy intensos como estímulos dolorosos, sonorosos o digamos de luz, pero no van a tener una respuesta verbal, es decir, que por ejemplo puede que muevan alguna extremidad o algo relacionado con esto, pero no van a tener una respuesta verbal como tal. Y ya los pacientes con un coma profundo pues no van a tener una respuesta ni siquiera al dolor. Entonces, para recordar, podemos tener pacientes alertas, somnolientos, estuporosos o en coma superficial o profundo. Siguiente. ¿Hay alguna pregunta? No, bueno. Bueno, la otra parte, digamos que el otro tipo de conciencia es el contenido de la conciencia, que es lo que les estaba comentando acerca ya de los pensamientos que tienen los pacientes, y esto nos sirve principalmente para mirar qué tan orientados están. Digamos que acá pues podemos encontrar muchas más alteraciones desde el punto de vista de psiquiatría, sin embargo pues como que de entrada lo que más nos ayudaría es mirar si están orientados o no. Entonces, en cuanto a esto, podemos tener pacientes que estén orientados autopsíquicamente, es decir, que estén conscientes acerca de quiénes son. Y para esto les vamos a preguntar, por ejemplo, que nos digan el nombre completo. Y ya para la orientación a la psíquica, que hace referencia a que estén orientados en tiempo y lugar, entonces preguntamos qué día es hoy, qué día, o sea, qué fecha, qué día de la semana es, en qué año estamos. Y ya en cuanto a la orientación, digamos, les preguntamos, por ejemplo, estamos en una casa, estamos en un centro comercial, estamos en un hospital, y vamos a ver que algunos pacientes en realidad están, o sea, nos pueden responder, no, estoy en un colegio, no sé, cuando evidentemente pues tienen todos los equipos médicos alrededor. Entonces esto ya nos indica que evidentemente están desorientados en cuanto al lugar. Entonces, en resumen, un paciente lúcido va a ser el paciente que tenemos alerta y que además está orientado, mientras que un paciente con, por ejemplo, síndrome confusional puede estar alerta, pero va a estar desorientado. Entonces, acá pues para recordar que básicamente lo primero que se pierde en cuanto a la orientación es el tiempo, luego van a perder el lugar y luego van a perder la orientación autopsíquica, es decir, no van a saber su nombre. Ya, entonces, siguiente, por favor. Bueno, entonces ahora vamos a pasar al examen de los pares craneales. El primer par es el nervio olfatorio. Para evaluar este nervio, se le pide al paciente que se ocluya su fosa contralateral a la que se va a examinar y se le pide que cierre los ojos. Después se le expone una sustancia que puede ser esencia de vainilla o café o chocolate en la fosa que se va a evaluar, y pues primero se le pregunta si percibe algún olor, luego se le pregunta si logra identificar ese olor y pues luego se le pregunta si percibe malos olores. Y con base a eso, pues vamos a tener ciertas alteraciones. Entonces, pues por ejemplo, la anosmia es la ausencia del olfato, la hiposmia es la reducción del olfato, la cacosmia es la percepción de malos olores, las alucinaciones olfatorias es cuando hay percepción de estímulos olorosos cuando no los hay, y la hiperosmia es el aumento del olfato. Bueno, el segundo par es el nervio óptico, y pues para evaluarlo se examinan 4 aspectos. El primero es la agudeza visual, el segundo es la visión de colores, el tercero es los campos visuales y el cuarto es el fondo de ojo. Entonces, pues para evaluar la agudeza visual se utilizan optotipos como la tabla de Snellen, que es la que se ve en la imagen de arriba, y pues
está compuesta como por letras y símbolos y evalúa la visión de lejos. Entonces, pues con base en esto podemos obtener un paciente con agudeza visual normal, cuando puede ver todas las letras y todos los símbolos, o pues podemos tener un paciente con visión de bulto, que significa que no puede ver pues las letras ni los símbolos, sin embargo, pues se le pone la mano cerca y él puede contar los dedos. Ya cuando el paciente pues no puede contar los dedos, pues ya pues obtenemos otra alteración. Y ya finalmente tenemos la visión de luz, que es cuando el paciente solo puede ver una proyección de un haz luminoso sobre la pupila. Y bueno, pues con base en la exploración de la agudeza visual podemos obtener alteraciones como la ambliopía, que significa la disminución de la agudeza visual, la amaurosis, que significa ceguera, y pues tenemos la amaurosis fugaz, que es una amaurosis transitoria, es unilateral y pues puede ser producida por una ateroembolia de la arteria oftálmica. Luego pasamos a la evaluación de la visión de los colores. Entonces, para eso podemos usar la tabla de Ichiara, que pues se compone por unos números compuestos por puntos de varios colores y están sobre un fondo que también tiene puntos de varios colores. Entonces, los pacientes normales verán unos números y los pacientes con alteraciones verán pues otras cosas diferentes. Bueno, entonces, pues con base en eso, la alteración en general de la visión de los colores es la discromatopsia. El daltonismo también es una alteración de la percepción de los colores congénita. La cromatopsia es cuando se visualiza un objeto sin color y puede deberse a una lesión en el lóbulo occipital. La metacromatopsia es cuando se visualiza un objeto de un color que no es el real. La monocromatopsia es cuando se ve todo de un mismo color. Y la agnosia cromática es cuando no se pueden identificar los colores y pues puede verse a una lesión en el lóbulo occipital subdominante. También en el nervio óptico evaluamos los campos visuales. Entonces, pues para eso, el examinador se debe hacer a 50 centímetros del paciente y pues los ojos deben quedar como a la misma altura. Entonces se le pide al paciente que se tape un ojo y el examinador se tapa el ojo contralateral. Y pues el examinador va a extender el brazo y el dedo índice hacia afuera y luego va a empezar a desplazarlo hacia el centro. Entonces se le pide al paciente que indique cuando vea el dedo. Con base en eso podemos obtener ciertas alteraciones. Entonces, por ejemplo, la amaurosis homolateral, que se puede dar cuando hay lesión en el nervio óptico. Si es una lesión izquierda, pues habrá ceguera en el ojo izquierdo. También podemos tener las hemianopsias, que pueden ser heterónimas, altitudinales o homónimas. Cuando son heterónimas, significa que el campo afectado en un ojo será del lado opuesto al que está afectado en el otro ojo. Entonces, pues, por ejemplo, podemos tener la hemianopsia bitemporal, en donde están afectados los dos campos temporales, el izquierdo y el derecho, y pues puede deberse a una lesión en las fibras centrales del quiasma óptico, que es lo que vemos en el número 2. También podemos tener una hemianopsia binasal, que se produce por una alteración en las fibras laterales del quiasma óptico. También podemos tener pues las hemianopsias altitudinales, que se producen, por ejemplo, en la imagen podemos ver el número 3A. Por ejemplo, cuando hay una hemianopsia altitudinal inferior, puede ser por una lesión en las fibras superiores del quiasma óptico. O cuando es una hemianopsia altitudinal superior, pueden ser alteración en las fibras inferiores del quiasma óptico. También podemos tener pues las hemianopsias homónimas, que casi siempre son incongruentes. Entonces, un defecto incongruente significa que el área afectada de un campo no corresponde con el área afectada del otro campo. Y bueno, esto se puede producir por una lesión en la cintilla óptica. También, pues las hemianopsias homónimas pueden ser congruentes y pues digamos en este caso tendríamos acá una hemianopsia homónima derecha, que puede verse a una lesión en las radiaciones ópticas izquierdas. Y bueno, también tenemos las cuadrantanopsias, que son pues cuando solo se afecta un cuadrante del campo. Entonces, pues digamos aquí tenemos una cuadrantanopsia inferior derecha y puede verse a una lesión en las radiaciones ópticas superiores izquierdas. Y pues acá la cuadrantanopsia es superior derecha y puede verse a una lesión en las radiaciones ópticas
inferiores izquierdas. También pues en el nervio óptico evaluamos el fondo de ojo. Entonces, pues primero podemos obtener una alteración que es la neuritis óptica retrovulvar, que es una inflamación del nervio óptico por detrás de la cabeza. Entonces no alcanza a verse alteración en el fondo del ojo y pues tendremos un fondo de ojo normal, que es lo que vemos en esta imagen. Entonces pues el número 1 es el disco, el número 2 es la mácula, el número 3 sería una arteria, que es más clarita, y el número 4 sería una vena. Aquí pues el paciente va a presentar dolor, sobre todo con el movimiento ocular, y pues va a presentar como alteraciones en la visión de los colores y escotomas. También podemos tener el papiledema. A diferencia del anterior, aquí sí vamos a ver alteraciones en el fondo de ojo. Pues en sus estadios iniciales lo que vamos a ver es una hiperemia del disco con dilatación de los vasos, vamos a ver opacificación precoz de las capas nerviosas y vamos a ver que se pierdan los pulsos venosos. Y pues ya en etapa, cuando está plenamente desarrollado el papilema, vamos a ver lo que se ve en esta imagen, por ejemplo, las hemorragias en astilla, que son estas que se ven acá, o exudados algodonosos, que es lo que se ve blanco, o venas tortuosas, que pues como podemos ver son como onduladas. También podemos ver que la superficie del disco va a estar engrosada y pues aquí la alteración va a ser bilateral, a diferencia de la papilitis donde la alteración va a ser unilateral. Pero pues aquí también vamos a ver alteraciones en el fondo de ojo, como son las hemorragias en astilla, los exudados algodonosos y pues el borramiento de la papila. Bueno, ahora también pasamos a la evaluación del tercero y el cuarto par. Entonces, pues inicialmente se evalúan los músculos extrínsecos. Para eso, el examinador va a mover el dedo en sentido vertical, de arriba hacia abajo, o en sentido horizontal, de derecha a izquierda. Y bueno, pues se le va a pedir al paciente que siga con la mirada el movimiento del dedo. Entonces, pues con ese examen vamos a tener alteraciones como la diplopía, que es la visión doble, y es muy importante preguntarle al paciente si esa visión doble se da con la mirada vertical o con la mirada horizontal. También vamos a tener el estrabismo, que es la desviación de un globo ocular o de ambos globos oculares. El nistagmo, que es un movimiento oscilatorio, repetitivo y rítmico del globo ocular, y pues puede darse en condiciones fisiológicas por cambios de postura o cambios ambientales, pero pues puede darse en condiciones patológicas por lesiones en el sistema nervioso central o el vestibular periférico. Entonces, pues más o menos se va a ver así. Bueno, también tenemos la parálisis del tercer par. Aquí vamos a ver una ptosis palpeoral y vamos a ver que el globo ocular se va a desviar hacia abajo y hacia afuera. Y pues también en la parálisis del cuarto par, vamos a ver que el globo ocular se va a desviar hacia arriba y pues aquí como vemos, este es el que está como en la parálisis. Bueno, y ahora pasamos a evaluar los músculos intrínsecos. Entonces, pues para eso podemos encontrar una miosis, que es una contracción pupilar, y una midriasis, que es la dilatación pupilar. Para evaluarlos usamos el reflejo fotomotor, en el cual se hace un estímulo lumínico en una pupila y pues la luz va a entrar por el nervio óptico y pues tiene conexiones con el oculomotor, entonces este va a llevar información para la contracción pupilar. Se ve así. También evaluamos el reflejo consensual. Este consiste en que al estimular con el estímulo lumínico una pupila, esta se va a contraer, pero como hay una decusación en el área pretectal, también esa información va a pasar al ojo contralateral y entonces la pupila de este ojo también se va a contraer. Y pues para poder examinarlo se debe poner la mano en el intermedio entre los dos ojos, pues para que el estímulo luminoso aplicado en un ojo no se ha aplicado también en el otro ojo y pues sea como un falso reflejo consensual. Entonces pues más o menos se vería así. Listo, y el último reflejo es el de acomodación, en el cual se le pide al paciente que mire algo de lejos y después se le pone el dedo
un dedo a 30 centímetros, se le pide que lo mire y el paciente va a hacer convergencia y miosis. Entonces, pues, con base en estos exámenes, pues podemos tener alteraciones como la anisocoria, en donde pues las pupilas van a estar de diferentes tamaños, el síndrome de Horner, donde hay una lesión del simpático. Entonces vamos a ver en el lado de la lesión que va a haber ptosis palpebral parcial, va a haber anhidrosis, va a haber enrojecimiento facial y va a haber miosis. También pues van a haber otras alteraciones como el defecto aferente pupilar relativo. Y bueno, aquí hay una inflamación en el nervio óptico que va a permitir la entrada de luz, pero no tanta. Entonces, pues no se va a transmitir como tanto impulso al nervio oculomotor y la contracción no va a ser tan fuerte ni se va a mantener tanto. Entonces, pues se hace el estímulo luminoso y se contrae en un momento y se vuelve a dilatar. Entonces, y también tenemos la pupila tónica de Addy, que se produce por una lesión en el ganglio ciliar. Entonces, pues aquí va a entrar la luz normal. Sin embargo, como está lesionado el ganglio ciliar, pues no va a enviar la información para la contracción pupilar. Entonces la pupila no se va a contraer, pero pues sí se va a dar el consensual. Entonces la pupila del otro lado sí se va a contraer. También tenemos la pupila de Argyll-Robertson, en donde hay una alteración en el mesencéfalo. Entonces, pues aquí va a estar conservado la miosis, va a haber miosis todo el tiempo y está conservado el de acomodación, pero pues no se da el fotomotor. Listo, entonces ahora vamos a hablar del nervio trigémino, que pues es el quinto. Entonces recordemos que este es un nervio mixto, por lo tanto tiene una función motora y una sensitiva. Pues específicamente la motora es la de la rama del nervio mandibular y la sensitiva sí es de las tres ramas, tanto la oftálmica como la maxilar como la mandibular. Entonces vamos a hacer la exploración de todas estas funciones. Entonces para la exploración motora, como la forma de realizarlo es, pues básicamente le pedimos al paciente que abra la mandíbula tanto con resistencia por parte del examinador, como vemos ahí en la foto, o sin resistencia. Entonces, pues el objetivo de esto es ver la fuerza del músculo, pues para ver la integridad del nervio, a ver si está cumpliendo su función. Y respecto a la exploración sensitiva, pues lo que debemos hacer es coger con una mota de algodón, vamos como rozando por todos los puntos de la cara, paciente con los ojos cerrados, y pues le vamos pidiendo que nos diga si se está sintiendo o no. Y lo hacemos primero de un lado de la cara y después del otro lado para pues comparar los dos lados, cómo está la sensibilidad. Vale, puedes pasar a la otra y ahorita nos devolvemos, por favor. Bueno, entonces, y para la exploración refleja, aquí vamos a evaluar dos reflejos principales, que son el reflejo corneano, en el cual pues se produce al tocar levemente la córnea con un hisopo de algodón y se le solicita al paciente que esté mirando hacia arriba como para que no venga a venir el hisopo. Y pues de esa forma el resultado normal al tocar la córnea pues es que se produzca un parpadeo rápido. Entonces de esa forma la aferencia se produjo por el trigémino y pues estamos evaluando así la sensibilidad. Y la aferencia que ya sea el parpadeo pues ya viene por el nervio facial. Este es más que todo importante evaluarlo en pacientes en coma. Y respecto al reflejo mentoniano, pues el paciente debe tener la boca entreabierta y relajada y el médico debe poner un dedo sobre el mentón y percutir sobre este con el martillo de reflejos, y así lo que se va a observar pues es un movimiento mentoniano de ascenso rápido. Entonces, ahora para ver como las alteraciones, ahora sí vuélvete, vale, porfis. Entonces, las lesiones que podemos tener son unas lesiones supranucleares. Las lesiones supranucleares pues son lesiones que se produjeron a nivel de las fibras corticovulvares, es decir, antes de llegar como tal al núcleo del nervio. Y las lesiones aquí nos van a producir un compromiso trigeminal motor contralateral y además pues una hiperreflexia maceterina. Entonces lo que vamos a ver es que al hacer el reflejo que estamos evaluando ahorita va a haber una hiperreflexia. Si son lesiones nucleares, bueno, estas son producidas principalmente por infartos o hemorragias o tumores o esclerosis múltiple, entre otras. Y si es una lesión nuclear, lo que vamos a tener es una parálisis unilateral o bilateral. También podemos tener atrofia de los músculos temporales y macetero. Y lo que vamos a observar también es una hiporreflexia o una reflexia maceterina.
Ya si es una lesión infranuclear, lo que vamos a ver es que se van a afectar la sensibilidad de una o de las dos o de las tres ramas, y ya prácticamente se observa una arreflexia. Otra cosa que se observa también a nivel del trigémino respecto a la sensibilidad es la neuralgia del trigémino, pues que se describe como un dolor lancinante paroxístico que se va a presentar principalmente en la segunda rama, y pues es desencadenado por movimientos de la masticación o al hablar o con el roce de la piel de la cara, y pues es un motivo de consulta importante. Ahora sí sigue. Para evaluar entonces el nervio abducens, que es el sexto, como la función de este nervio pues básicamente es inervar el músculo recto lateral que se encarga de hacer la abducción, pues se le va a pedir al paciente que mire hacia un lado, hacia afuera, y como lo vemos en la foto, y vemos que el ojo izquierdo, en este caso, pues debería mirar hacia la izquierda, hacer la función de la abducción, pero pues no lo logra hacer. Y si le pidiéramos al paciente que mirara hacia el otro lado, pues ese mismo ojo izquierdo ya lo podría, o sea, podría mirar hacia adentro porque esa ya sería la función de la aducción. Entonces, aquí cuando hay parálisis de este músculo, lo que va a observar el paciente es una diplopía, que es básicamente ver doble. Es una diplopía principalmente horizontal, cada vez que pues intente mirar hacia afuera, hacia el lado que estamos diciendo. O también incluso se puede presentar que se desvía el ojo hacia adentro cuando trata de moverlo hacia afuera. Sigue, vale. Y ya respecto al nervio facial, pues la forma de evaluarlo es pidiéndole, pues recordemos que el nervio facial se encarga de inervar a los músculos subcutáneos de la cara, entonces le vamos a pedir al paciente que haga movimientos de la cara, como por ejemplo inflar los cachetes o arrugar la frente o elevar las cejas o fruncir el ceño, y nosotros lo que vamos a hacer pues evaluar la asimetría, es decir, que esté haciéndolo simétricamente con la hemicara izquierda y derecha. Y ya, pues entonces las posibles lesiones que podemos tener aquí es una parálisis facial periférica o una parálisis facial central. En la parálisis facial periférica vamos a tener una parálisis ipsilateral con respecto a la lesión, con compromiso del sector facial superior e inferior, que es lo que se conoce como parálisis de Bell. En cambio, si es una parálisis facial central, vamos a tener una parálisis contralateral y únicamente de la mitad inferior de la cara. Entonces, ¿por qué se produce esto? Porque es la diferencia de que la parálisis facial periférica es tanto la parte superior como la inferior, en cambio en la facial central solamente en la parte inferior. Entonces, o sea, porque ahí en la imagen de la derecha, lo que vemos es como la corteza inerva al núcleo facial, que pues el núcleo del nervio facial. Entonces, este tiene como una parte superior y una parte inferior. Entonces, hay inervación contralateral, que es la normal, pero resulta que los núcleos motores superiores también les llega una información ipsilateral de la corteza, no solo la contralateral. Entonces, en una lesión central, si se llegara a lesionar la inervación contralateral, igualmente tiene ahí la inervación ipsilateral, que la reemplazaría. Entonces, la parte superior estaría intacta, no le pasa nada, pero la parte inferior no recibe una inervación ipsilateral, entonces esta sí se afectaría. Entonces, de esa forma solamente perdemos la movilidad de la parte superior, digo inferior, perdón. En cambio, la parálisis facial periférica, pues como ya es después de que ya salió el nervio, ya se afecta todo, entonces ahí sí tenemos compromiso tanto superior como inferior. Bueno, y la otra, evaluar la función sensitiva, no, espera, vale, y vegetativa del nervio, que pues básicamente recordemos que el facial también se encarga de la inervación de los 2/3 anteriores de la lengua, del gusto específicamente. Entonces vamos a evaluarlo simplemente pues como poniendo soluciones acuosas de azúcar o sal en estas partes de la lengua para ver si el paciente pues siente el gusto. Ahora sí, dale. Y por el nervio vestíbulo-coclear, pues este tiene dos funciones, que es la función auditiva y la función vestibular. Entonces aquí para evaluar la función auditiva, tenemos dos pruebas, que es la prueba de Weber y la prueba de René. Entonces, la prueba de Weber consiste en que vamos a poner un diapasón vibrando en el vértex craneal y vamos a preguntar al paciente si escucha la vibración lateralizada hacia algún lado. Lo normal es que no la encuentre, no se escuche lateralizada, pero en caso de que diga que sí está lateralizada, pues se llama un Weber lateralizado y puede indicarnos una hipoacusia. Entonces tenemos dos tipos de hipoacusia. Una hipoacusia de conducción, donde se afecta el conducto auditivo externo o medio, o el oído medio, y la hipoacusia neurosensorial, donde se afecta el oído interno. Si fuera una hipoacusia de conducción, el sonido se va a lateralizar hacia el lado del oído que está afectado.
pero si es una hipoacusia neurosensorial, el sonido se va a lateralizar hacia el oído que está sano. Y la prueba de René consiste en que vamos a poner el diapasón vibrando sobre la apófisis mastoides hasta que el paciente nos diga que ya no está escuchando la vibración. En ese momento, pues, lo ponemos al conducto auditivo externo del mismo oído y pues lo normal es que siga percibiendo la vibración, eso sería un René positivo, pero si no ocurre esto, pues indica una hipoacusia de conducción, porque básicamente el paciente está escuchando mejor por la vía ósea, que era la mastoides, pero cuando se lo ponemos ya a que lo escuche por la vía aérea, pues no lo va a escuchar y eso es una hipoacusia de conducción. Se llama un René negativo. Y ya por último, para evaluar ya la función vestibular, tenemos una prueba que es la maniobra de Dix-Hallpike, que consiste en que vamos a poner al paciente sentado sobre la mesa con las piernas extendidas y la cabeza rotada a 45 grados hacia el lado del oído interno que queremos evaluar. Entonces, ahí en ese momento hacemos un movimiento rápido, tomamos la cabeza fija y llevamos al paciente hacia decúbito. Entonces, mantenemos esta posición durante 1 minuto y debemos buscar que aparezcan síntomas de nistagmo torsional o vertical. Entonces, recordemos que nistagmo pues, son los movimientos rápidos involuntarios de los ojos que pueden ser horizontales o verticales. Y pues si el paciente reporta además que tiene vértigo y también el nistagmo, pues va a ser que el resultado es que es un test positivo. Y ya creo. Listo. En cuanto a la evaluación del glosofaringio, este se evalúa junto con el vago y lo que vamos a evaluar sería pues el reflejo nauseoso o faringio, que lo que se le hace al paciente es bajar la lengua y estimular la parte orofaringea, desencadenando este reflejo. Esto es un arco reflejo entre los dos, entre el glosofaringio y el vago. También vamos a evaluar trastornos del gusto que están inervados, el glosofaringio inerva el tercio posterior de la lengua, y como alteraciones podemos encontrar hipaugesia, que es una disminución parcial del gusto, una augesia, que es una disminución total, y una paraugesia, que es la sensación de un gusto que no corresponde al que realmente es. Cuando hay lesión del noveno y el décimo, también podemos ver la úvula y lo que le pedimos al paciente es decir A y bueno, la úvula se va a desviar hacia el lado sano, o sea, al lado contralateral de la lesión. Otras lesiones pueden ser lesiones supranucleares bilaterales, en donde vamos a ver disfagia y disartria. Y cuando es una lesión ya a nivel nuclear, se va a producir disartria, disfagia y atrofia de la lengua debido a que este núcleo está muy cercano al hipogloso. Siguiente, vale. Listo. En el nervio accesorio o espinal, entonces evaluamos el esternocleidomastoideo y evaluamos pues la fuerza. Entonces aquí lo que se le pide al paciente es girar la cabeza contra la mano del examinador y este le ejerce cierta resistencia al paciente. Aquí como alteración podemos encontrar la parálisis del esternocleidomastoideo, en donde le pedimos al paciente que gire la cabeza y se va a ver una hipofunción de este mismo. También evaluamos el trapecio, en donde se le pide al paciente que eleve los hombros contra resistencia que le pone el examinador. Como alteración podemos ver compromiso del trapecio y pues en el que el paciente no puede elevar los hombros y el omóplato se va a desviar hacia afuera y hacia abajo. Siguiente. Y ya por último, el nervio hipogloso, que aquí pues lo que debemos hacer es examinar la lengua en reposo, examinamos el movimiento de la lengua hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha y hacia la izquierda, y evaluamos la fuerza de la lengua, en el que pues el examinador lo que hace es ejercer cierta resistencia en la mejilla del paciente y el paciente lo que tiene que hacer es empujar con la lengua esta resistencia. Entonces, aquí encontramos alteraciones como una lesión unilateral periférica, en la cual al hacer la protrusión de la lengua se desvía hacia el lado de la lesión. Cuando es una lesión bilateral, se produce disartria y trastornos de la masticación y la deglución. Cuando son lesiones supranucleares unilaterales, se va a producir una desviación hacia el lado contrario de la lesión cerebral, y cuando es una lesión nuclear podemos ver atrofia y fasciculaciones.
Y como vemos en la imagen, el paciente tiene una desviación de la lengua hacia la izquierda. Bueno, entonces ahora vamos a ver la evaluación de la fuerza. Sigue, vale, por favor. Bueno, entonces la fuerza entonces se va a medir a través de los movimientos en diferentes segmentos corporales que son opuestos al evaluador, es decir, a nosotros. Normalmente evaluamos grupos musculares sinérgicos en orden para no olvidar ningún grupo muscular y se realiza mediante movimientos activos, es decir, que se solicita al paciente que él por sí mismo mueva las extremidades sin ningún tipo de ayuda y ya los movimientos pasivos, que son, por ejemplo, los que podemos ver en las primeras fotos, que es ya cuando nosotros ayudamos al movimiento y ejercemos resistencia. Siempre lo hacemos en simultáneo, es decir, si hacemos miembro superior derecho, inmediatamente después evaluamos miembro superior izquierdo para que pueda ser comparativo y podamos notar en caso de que exista alguna alteración, por ejemplo, en algún hemicuerpo. Entonces, para evaluar la fuerza tenemos esta escala que va de 0 a 5, en donde 0 es una ausencia de contracción muscular, 1 es una contracción visible o palpable, pero no tiene ningún movimiento activo. 2 es tener un movimiento activo, es decir, que el paciente puede mover, digamos, el miembro superior derecho solo, pero no vence gravedad ni tampoco resistencia, es decir, que va a hacer el movimiento como horizontalmente. 3 va a ser un movimiento por sí mismo que vence la gravedad, pero no vence la resistencia cuando nosotros lo hacemos. 4 va a ser un movimiento activo en toda su amplitud, va a vencer gravedad y también va a vencer resistencia, sin embargo, no por completo, mientras que ya cuando lo puntuamos en 5 es cuando el paciente puede vencer tanto gravedad como resistencia. Entonces, por ejemplo, en la primera foto, pues en las primeras fotos podemos ver eh, cómo se evalúan distintos grupos musculares. Normalmente, pues evaluamos deltoides, como se puede ver en la primera foto, y se pide al paciente que, pues, ponga los brazos en esa posición y que intente mover los brazos hacia arriba mientras nosotros presionamos y hacemos resistencia hacia abajo. Ya en la segunda foto, que es la B, estamos evaluando bíceps, en donde se pide que hagan, digamos, ejerzan fuerza hacia ellos mientras nosotros intentamos extender su brazo. En la foto C es la evaluación del músculo tríceps y solicitamos que haga extensión del brazo mientras nosotros ejercemos pues la resistencia, como se puede ver ahí en la foto, y en las otras también, pero en miembros inferiores. Entonces, por ejemplo, en la D estamos evaluando flexores de la rodilla, en la E los extensores de la rodilla, y ahí pues se solicita que haga extensión, mientras se hace como resistencia hacia abajo, y ya en la última son los flexores plantares del tobillo. Ahorita vamos a ver un video que se ve un poquito más claro. Entonces acá, sigue, vale. Entonces acá pues les puse como otra vez la escala para que podamos recordar mientras vamos viendo el video. ¿Quieres lo puedes poner ahí? Ay, no lo volví un segundito. Eso. Vamos a verlo. Y así podemos comparar como los grados de la fuerza. Creo que no funciona el sonido, pero entonces les voy a ir diciendo yo. Bueno, entonces ahí digamos que le está explicando acerca del grado 1, que es donde pues vamos a evaluar si hay alguna contracción que sea visible o al menos que sea palpable. Pero ahí el paciente pues no estaba, pues no era capaz de hacer ningún movimiento por sí solo. Allí entonces ya está mostrando el grado 2, que es lo que les decía que pues se puede, digamos que nosotros movemos la extremidad del paciente, pero no puede vencer gravedad ni resistencia. Grado 3, ahí está venciendo gravedad.
y ahí está ejerciendo la resistencia, que en ese caso pues está evaluando el bíceps. Y bueno, en general, pues ahí ya depende uno más o menos, digamos que va haciendo la comparación entre qué tanto puede vencer la resistencia que nosotros ejercemos. Pues sigue, por favor, la siguiente. Siguiente, vale, por favor. Bueno, entonces acá tenemos las diferentes alteraciones que podemos encontrar cuando hacemos esta evaluación. Entonces, lo primero, digamos que lo dividimos así para recordarlo más fácil. Podemos tener parecias o podemos tener plejías. Entonces, recordamos que la paresia es cuando hay una reducción o una dificultad como tal para llevar a cabo un movimiento, mientras que la plejía ya es la incapacidad para efectuar un movimiento, que es ya pues cuando tenemos algún tipo, por ejemplo, de parálisis. Entonces, vamos a tener términos parecidos, simplemente va a cambiar si va a ser una paresia o una plejía, pero digamos que el prefijo va a ser el mismo. Entonces, cuando es mono, que puede ser monoparesia o monoplejía, con las diferencias que ya les estaba contando, es cuando hay alguna alteración en solamente un miembro, es decir, que sea una alteración en miembro superior o miembro inferior. Cuando hablamos de paraparesia o paraplejía, vamos a tener alteración de ambos miembros inferiores o ambos miembros superiores, que en algunas partes de la literatura, cuando hablan de miembros superiores, es decir, o sea, cuando están afectados ambos brazos, lo llaman diparesia. El otro término que podemos encontrar es cuadriparesia o cuadriplejía, que ya hace referencia a la afectación tanto de miembros superiores como de miembros inferiores, y las hemiparesias o hemiplejías, que son cuando hay alguna afectación como tal del hemicuerpo, entendido el hemicuerpo como una alteración, o sea, cuando se afecta a nivel de fascio brachiocrural, es decir, cara, brazo y piernas, o también algunos autores incluyen solamente cuando hay como incluyen, digamos que en mi parecer o hemiplegia, cuando hay alteración como tal de miembro superior, por ejemplo, derecho, miembro superior, miembro inferior derecho. Entonces, listo. Ahí entonces, otro término que les queríamos mencionar es la fatigabilidad, y eso hace referencia a cuando, por ejemplo, uno está pidiéndole al paciente que haga algún tipo de movimiento y después de hacer varias repeticiones podemos ver que empieza a aparecer la debilidad. Entonces, esto, por ejemplo, es característico de la miastenia gravis. Son pacientes que, por ejemplo, uno les puede decir que parpadeen muchas veces y ya cuando lo han hecho cierto número de veces empiezan como a tener mayor dificultad, y a eso le podemos denominar fatigabilidad muscular. Siguiente. Bueno, entonces ahora vamos a evaluar la sensibilidad. Bueno, primero hay unos conceptos importantes de recordar, por ejemplo, lo que es la vía de la sensibilidad. Entonces, los estímulos se recogen en terminaciones nerviosas y en receptores y son llevados a través de fibras ya sean mielínicas o amielínicas hacia el ganglio espinal, hacia la neurona del ganglio espinal. Y bueno, esta neurona será la encargada de la inervación de ese dermatoma. Para recordar los dermatomas, dejamos aquí pues el esquema de Netter y un cuadro que habla sobre los dermatomas. Bueno, luego de llegar al ganglio espinal, esta información entra por las raíces posteriores a la médula y ahí se divide en fibras extraleminiscales y leminiscales. Pero lo importante es que al final toda esta información llega al núcleo ventroposterior lateral del tálamo y de ahí salen fibras talamocorticales hacia la corteza parietal, sobre todo hacia la circunvolución parietal ascendente o el área somestésica o el área 2 de Brodmann. Para la evaluación es importante que haya un ambiente tranquilo, que se le pida al paciente que cierre los ojos y que las instrucciones sean muy claras.
y pues se evalúa la sensibilidad superficial y la sensibilidad profunda. Bueno, dentro de la sensibilidad superficial, pues está la sensibilidad táctil. Entonces, pues para evaluarla se usa una toróndula de alcohol montada en un palillo y se aplica suavemente sobre el paciente, sobre la piel del paciente, y pues se le pregunta en qué momento lo percibe. O pues también se puede hacer un examen más analítico que se hace con el compás de Weber. Entonces es para analizar la percepción táctil a estímulos proximales. Se usa el compás y se empieza a separar paulatinamente y se le pregunta al paciente en qué momento siente un solo estímulo y en qué momento ya siente dos. Pues es importante que la distancia mínima entre las puntas del compás pues varía de acuerdo a la ubicación anatómica. Entonces, en la lengua pues puede ser de 1 milímetro, en el dorso de la mano puede ser de 4 a 8 milímetros, en el pulpejo de los dedos puede ser de 2 a 4, y es importante que en el dorso de la mano pues es muy discutido porque también dicen que puede ser de 8 a 12 milímetros. Bueno, también se evalúa la sensibilidad dolorosa, para eso se usa una aguja o un objeto puntiagudo y se le aplica suavemente sobre la piel del paciente sin generar lesión y se le pregunta si siente pues la pinchada y se le duele. Para evaluar la sensibilidad térmica, lo ideal es usar 2 tubos de ensayo. Por lo general en la práctica no se ve, pero lo ideal sería usar 2 tubos de ensayo, uno caliente que esté entre aproximadamente 45 y 50 grados y uno frío que esté aproximadamente entre 10 y 15 grados. Ambos se le aplican al paciente y se le pregunta si siente el caliente o el frío. Bueno, no sé por qué no están pasando, pero pues para evaluar la sensibilidad profunda, se evalúa la sensibilidad a la presión o varestesia y la sensibilidad vibratoria o palestesia. También la sensibilidad postural o batiestesia, la grafestesia y la sensibilidad dolorosa profunda. Para evaluar la sensibilidad a la presión, se hace presión con el pulpejo de los dedos sobre la piel y se le pregunta al paciente si lo percibe. Para evaluar la sensibilidad vibratoria o palestesia, se usa un diapasón que debe estar a 128 a 256 Hz y se aplica sobre los relieves óseos, por ejemplo, sobre las crestas ilíacas, sobre el acromion, sobre los metacarpianos, metatarsianos, la apófisis tiloides del cúbito y el radio, y pues sobre las falanges. Em, pues luego para evaluar la sensibilidad postural o batiestesia, evaluamos la sinestesia y la estatoestesia. Aquí Vale, se te apagó el micrófono. Vale. Vale. La hemos perdido. o de los centros tendinosos y se le pregunta si pues sintió dolor. Y bueno, ya después de la exploración pues de todo esto,
se pueden obtener unos términos que son importantes, como la hipoestesia, que es la disminución de la sensibilidad, la hipoalgesia, que es la disminución de los estímulos dolorosos, la anestesia, que es la ausencia de los estímulos dolorosos, la hiperestesia, que es el aumento de la sensibilidad, la alodinia, que es la percepción de estímulos como dolorosos cuando en realidad no deberían ser dolorosos. La poiquilestesia es la percepción múltiple de un estímulo que es único, y la exosomestesia es la percepción de un estímulo como si estuviera sucediendo por fuera del cuerpo. Pues un dato curioso es que cuando sucede todo esto en la mano, la parte estesia se puede cambiar por quira. Entonces, por ejemplo, la poiquiloestesia puede decirse como poiquiloquira. Y pues finalmente tenemos unos casos clínicos para terminar esta parte de sensibilidad. Entonces el primero dice: Dorita, de 52 años, consulta por cefalea y dolor cervical de varios meses de evolución. No tiene antecedentes personales de importancia y pues atribuye el cuadro a estrés emocional por problemas de pareja. El médico tiene la misma impresión diagnóstica, pero igual realiza el examen neurológico. Y para su sorpresa encuentra ausencia de la sensibilidad dolorosa con conservación de la táctil en ambos miembros superiores. Entonces, pues, en este caso hay una disociación siringomiélica de la sensibilidad. Y pues después se hizo una tomografía y se dieron cuenta que había un ependinoma en el canal medular, que pues a medida que iba creciendo el tumor, iba como si alterando las fibras que se usan en el haz espinotalámico lateral. Entonces, pues por eso tenía comprometido la sensibilidad dolorosa. El segundo caso dice: Almiro, de 57 años, realiza una consulta de control por ser diabético de 10 años de evolución. A pesar de no realizar un control metabólico estricto, no tiene antecedentes de complicaciones por su enfermedad. El examen físico general es normal, pero el médico encuentra como único hallazgo apalestesia sobre ambos hallux. Como ya dijimos, la apalestesia es la sensibilidad vibratoria. Y pues en los pacientes diabéticos, el compromiso de esta sensibilidad vibratoria puede anteceder al compromiso de las demás formas de sensibilidad. Entonces, pues puede ser como el anuncio de un inicio de una polineuropatía diabética. Bueno, muchas gracias, Valentina. Pasamos entonces a lo que tiene que ver con los reflejos osteotendinosos. Entonces, acá es muy importante por resaltar que cuando uno percute un tendón, uno hace entonces un estiramiento de un músculo. Esa señal va a ser sensada por el uso neuromuscular y esa información va a ser llevada a la médula espinal, que va a generar la contracción del músculo agonista y la relajación del músculo antagonista, favoreciendo entonces un movimiento. Ese movimiento es controlado, es decir, no es excesivo, porque también tenemos unas neuronas que inhiben que ese movimiento sea muy brusco. Entonces, ese estímulo es muy importante evaluarlo en múltiples niveles medulares para evaluar cómo está la integración de los reflejos osteotendinosos en las diferentes regiones de la médula. Los reflejos se pueden dividir en superficiales, en profundos y en patológicos. Y vamos a hablar un poco de ellos. Si quieres pasa a la otra, ¿vale? Entonces, los reflejos profundos acá están todos en una tabla, pero los más importantes acá les puse el bare minimum. El bare minimum son aquellos reflejos que nunca se nos pueden pasar y es como lo mínimo que debemos evaluar en un paciente, que son el bicipital, el patelar y el aquilar. Entonces, pero también tenemos otros como por ejemplo el nasopalpebral, el superciliar, el maceterino, el estiloradial, el tricipital, el cúbito-pronador, el rotuliano y el alquiliano. En los reflejos superficiales o cutáneos ya los comentaron en pares craneales unos, pero recalcar, por ejemplo, el cutáneo abdominal para evaluar, por ejemplo, lesiones medulares a nivel torácico. El cremastérico nos ayuda también a evaluar lesiones a nivel testicular. El bulbo cavernoso también cuando uno quiere caracterizar un poco más a nivel, pues cuando hay secciones medulares más a nivel sacro. Y los patológicos que me sugieren por lo general una alteración en el tracto córtico-espinal. Si bien los reflejos de succión, los de hocigueo, los de prensión son reflejos completamente normales en neonatos hasta el primer año de vida, si reaparecen en los adultos
Esto nos tiene que hacer sospechar en alguna lesión en el tracto piramidal. Pásame a la siguiente, por favor. Listo. Entonces, los reflejos profundos, los básicos, son estos que vemos acá en la tabla de la derecha. El primero es el maceterino, que como ya lo comentaron nuestras compañeras, la aferencia va por vía trigeminal y la deferencia también va por vía trigeminal. Evalúa la integración a nivel del puente o protuberancia. Se evalúa, como ven acá en la imagen, el estilo radial. Entonces, en ese reflejo, lo que vamos a hacer es percutir en la apófisis estiloide, donde es la inserción del músculo estiloradial, y lo que vemos es una pequeña pronación una supinación, perdón, del antebrazo, una pequeña flexión del antebrazo y una pequeña flexión de los dedos. El otro reflejo es el reflejo bicipital. Básicamente lo que vamos a poner es el miembro superior en semiflexión, reposando sobre la mano del explorador. Vamos a percutir el tendón del bíceps y en estos pacientes se va a producir la flexión del antebrazo. Esto corresponde a C5. El reflejo tricipital lo podemos evaluar acá como lo está hablando el paciente, pues el doctor acostado, pero preferiblemente también lo podemos hacer parado. Vamos a colocar horizontalmente el brazo, vamos a hacer que el brazo descanse sobre el examinador y vamos a percutir en la inserción del tendón del tríceps a nivel del olecrano. Este reflejo me va a evaluar el nivel C6, C7. Finalmente, en el miembro inferior es importante evaluar el reflejo rotuliano y el reflejo alquiliano. La nomenclatura tradicional de los reflejos es por cruces. 2 cruces es normal. Que lo que les estaba diciendo, el reflejo es un reflejo controlado. La médula espinal tiene los mecanismos para controlar los reflejos. Cuando tenemos muchos reflejos, es decir, un movimiento mucho más brusco, entonces hablamos de una hiperreflexia. Hiperreflexia hablamos de 3 a 4 cruces. Ya si tenemos más de 4 cruces, ya eso es un reflejo excesivo y eso se conoce como clonus. Si tenemos un reflejo, se conoce como hiporreflexia, y si no hay una cruz, si no hay ningún movimiento, se conoce como arreflexia. Bueno, acá es más o menos para recalcarles dónde es la percusión del reflejo alquiliano, que se realiza en la inserción del tendón de Aquiles. Acá tenemos un video que nos muestra y nos recalca dónde y cómo es la técnica para evaluar los reflejos. Entonces, si quieres, adelántalo más o menos en la mitad, porque al principio explica la importancia de los reflejos, más o menos ahí. Entonces, ahí él está evaluando el estilo radial, que está explicando que se percute en la apófisis estiloide, y lo que se evalúa entonces es la supinación, la flexión del antebrazo, como lo ve ahí, como lo vemos ahí en el video. El bicipital, entonces, preferiblemente ponemos el dedo y percutimos encima del dedo. Recuerden que este es el nivel C5. Y el tricipital, que uno lo puede entonces evaluar así, o le puede pedir al paciente que levante el hombro. Miren ahí él cómo lo evalúa. Uno lo puede evaluar ahí con el brazo apoyado, pero también uno puede hacer que el brazo repose sobre el brazo del examinador. Acá el reflejo entonces alquiliano, que uno tiene que pedirle al paciente que relaje muy bien la planta del pie, y se evalúa la dorsiflexión o la plantiflexión. Listo. Si quieres pasar a la próxima diapositiva. Bueno, algo que se me olvidó decirles es que hay ocasiones donde no es fácil hacer que el paciente, identificar el reflejo en el paciente. Para eso uno puede hacer una maniobra. ¿Alguien sabe cómo se denomina esa maniobra? Es una maniobra en la que yo le pido al paciente que entrelazca las dos manos y que haga fuerza entre las dos manos para tratar de distraer al paciente. ¿Alguien sabe el nombre de esa maniobra?
Bueno, la maniobra se llama la maniobra de Jędrzyk. Es una maniobra que nos permite ayudar a despertar el reflejo, sobre todo el reflejo rotuliano, que muchas veces las personas pues están conscientes y no dejan que pues el reflejo se dé por sí solo. Entonces es como para distraer al paciente para favorecer pues la evaluación de este reflejo. Entonces, en cuanto a los reflejos patológicos, habíamos dicho que estos reflejos son completamente normales en los niños hasta el primer año de vida. El reflejo de succión desaparece más o menos hasta los 4 meses, pero se puede prolongar un poquito más. El reflejo de sigueo desaparece más o menos a los 2 años de edad. El reflejo de sigueo es el mismo reflejo de búsqueda. Acá lo que le vamos a pedir, pues lo que vamos a hacer es poner el dedo cerca a la boca. Y el reflejo de búsqueda es básicamente que la persona me va a tratar de buscar con los labios el dedo y el de succión pues va a hacer los movimientos de succión. El reflejo marinesco es un reflejo que también ocurre en neonatos. Es un reflejo en el cual yo lo que voy a hacer es pedirle al paciente, sí, o sea, lo que yo voy a hacer es identificar la eminencia tenar de la palma de la mano y voy entonces a estimular a este paciente. Cuando el paciente tiene reflejo positivo, lo que va a ocurrir es que va a haber una ligera elevación de la mandíbula, tal como si hubiese hecho un reflejo masseterino. Por eso también se llama el reflejo palmomentoniano. Estos reflejos me indican lesión en la vía piramidal. También tenemos el reflejo de Babinski y el de Hoffman, que ya los vamos a explicar más adelante. Listo. Pasamos entonces a la evaluación de los signos meningios. Los signos meningios son esenciales evaluarlos en todo paciente, independientemente que no sospechemos un cuadro de neuroinfección, puesto que muchas veces los cuadros de neuroinfección pueden tener una presentación atípica. Son 3, entonces el primero es la rigidez nucal, el segundo es el signo de Kerning, que es la dificultad o el dolor referido por el paciente al extender la rodilla. Básicamente lo que vamos a hacer es flexionar la rodilla y la cadera a 90 grados y vamos a tratar de extender la rodilla. El paciente me va a referir dolor o vamos a tener dificultad a realizar esta extensión. Cabe destacar que este signo o que pues en pacientes que tienen una rigidez muscular o que tienen, por ejemplo, espasmos musculares, o que por lo general pues no realizan estiramientos musculares, pues podemos tener rigidez normal al realizar este movimiento y esto no indica que sea un kerning positivo. El kerning positivo es el dolor o que ya haya una extensión limitada que sea marcada. El Brudzinski es la flexión de la rodilla y de la cadera cuando nosotros hacemos la flexión del cuello del paciente. Otros signos meningios que también me pueden sugerir un cuadro de infecciones, por ejemplo, la línea meningia, la fotofobia, el dolor a la movilización del globo ocular, que son muy importantes evaluarlos y que son pistas semiológicas que nos ayudan pues a guiar el diagnóstico de una neuroinfección. Pasamos entonces a la coordinación. La coordinación es una función que involucra la integración entre el sistema propioceptivo, visual, vestibular, extrapiramidal y cerebeloso. Incluye la precisión, amplitud, dirección, sentido y los movimientos alternantes. Entonces, para evaluar la coordinación existen 2 maneras. La podemos evaluar de manera pasiva o de manera activa. Para la evaluación pasiva vamos a usar el test de Romberg. El test de Romberg, entonces lo que vamos a hacer es pedirle al paciente que se ponga en posición vertical, con los pies lo más cercano posible, las manos reposadas sobre los muslos y le vamos a pedir al paciente que cierre los ojos. Yo voy a realizar pequeños estímulos como para tratar de desestabilizar al paciente y es positivo si el paciente balancea o no es capaz de mantener el balance con los ojos cerrados. Cuando tenemos un Romberg positivo, lo que nos habla es que la ataxia es sensitiva. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un compromiso o de los cordones posteriores o del sistema vestibular. Cuando tenemos un compromiso del sistema vestibular, el paciente suele lateralizarse a un lado particular, que por lo general es el lado afectado.
Y cuando tenemos un compromiso de los cordones posteriores, no hay una desviación particular. También cuando hay un compromiso de los cordones posteriores, como ya lo mencionaron nuestras compañeras, pues vamos a tener una alteración en la sensibilidad propioceptiva, en la sensibilidad de vibración, en alteración al doble estímulo, porque esta es la información sensitiva que llevan los cordones posteriores. Entonces son otras pistas del examen neurológico que nos ayudan a guiar el diagnóstico hacia una alteración de los cordones posteriores. Eso con respecto a la evaluación de la coordinación de manera pasiva. De manera activa, nosotros le pedimos pedir al paciente que camine a manera de línea recta, poniendo el talón con punta, y ese se llama la marcha en tándem. Esta marcha pues tiene una lateropulsión, una pérdida de la inestabilidad en pacientes que tienen tanto alteraciones vestibulares como alteraciones cerebelosas. Se me olvidó decirles que el paciente que tiene una ataxia cerebelosa por lo general no puede hacer el Romberg. Es decir, el paciente ustedes lo ponen de pie y el paciente no es capaz de cerrar los ojos. El paciente de pie, por el solo hecho de estar de pie con las manos pues tan cercanas y tener como tan pequeño ese polígono de sustentación, el paciente se va a balancear. Y si lo ponen a cerrar los ojos, pues es peor esa inestabilidad que tiene el paciente. Entonces eso es importante. Es decir, que un Romberg no se puede aplicar, o bueno, se puede aplicar a un paciente con síndrome cerebeloso, pero pues es muy evidente la inestabilidad que hay con los ojos abiertos. Las otras pruebas que podemos entonces realizar para evaluar entonces la coordinación activa es la prueba de los índices. Esta es muy valiosa sobre todo para patologías vestibulares, pero también patologías cerebelosas me la pueden alterar. Entonces le pido al paciente que ponga entonces el índice frente al índice del examinador. El paciente va a cerrar los ojos, va a bajar y va a volver a subir, y la idea es que pues trate de llegar a la posición inicial. Cuando los pacientes tienen o alteraciones vestibulares o cerebelosas, pues estos índices quedan en una región que no es cercana a donde estaba inicialmente. Otras pruebas que tenemos, la prueba del dedo del índice nariz. Básicamente el paciente se va a tocar la nariz y va a tocar el índice del examinador. Lo ideal es que el índice esté lo más lejano posible para evaluar el mayor número de grupos musculares. El análogo al índice nariz en el miembro inferior es la prueba talón-rodilla, que vemos acá en la imagen C. Y tenemos otra prueba que nos permite entonces evaluar los movimientos alternantes. Cuando el paciente no es capaz de hacer movimientos alternantes, eso se denomina adiadicocinesia. Para evaluación entonces también de la coordinación tenemos una maniobra que se llama la maniobra de Stewart-Holmes o rebote de Holmes. En esta maniobra le voy a pedir al paciente que flexione el brazo contra la resistencia del explorador. El paciente va entonces a tratar de hacer fuerza, va a tratar de flexionar el bíceps, y llega un momento en el que el examinador va a soltar la resistencia. Lo que se espera es que el paciente sea capaz de controlar el movimiento y que no se golpee. Cuando el paciente tiene una alteración cerebelosa, el paciente no es capaz de controlar eso porque pierde una disinergia entre los músculos agonistas y antagonistas y el paciente puede golpearse. Entonces, por ende, siempre que uno hace la maniobra de Stewart-Holmes, uno pone la mano, el brazo, para proteger al paciente para que no se golpee. Entonces, ¿cuáles son las alteraciones que vemos acá? Cuando nosotros tenemos una fragmentación del movimiento, eso se llama una discronometría. Cuando el paciente no tiene una adecuada amplitud para llegar al destino, por ejemplo en la prueba de nariz, eso se llama asinergia. Cuando el paciente no puede precisar el blanco, es decir, o se pasa o se queda corto, eso se llama dismetría. Si se pasa, se llama hipermetría. Y si se queda corto, se llama hipometría. Y ya les conté lo de la adiadicocinesia, que es no poder realizar los movimientos alternantes. Si quieres, pásala, ¿vale? Este es un video para como resaltar y resumir todo lo de la valoración del cerebelo. Si quieres, adelántalo un poquito al principio. Ah, no, antes.
No, vale, en el examen físico anterior, en la diapositiva anterior, porfa. Es que te pasaste a la otra diapositiva. En ese. Entonces, bueno, inicialmente él pues hace un énfasis en cómo es el cuadro clínico de un paciente que tiene un síndrome cerebeloso, que me va a llegar entonces con una disartria. Luego entonces pues el paciente va a tener una inestabilidad marcada, va a tener una atonía. Y bueno, y entonces acá en la evaluación, acá entonces él lo que está diciendo es que en la evaluación del dedo nariz, lo ideal es que uno evalúe el mayor número de grupos musculares, poniendo el dedo lo más lejos posible del paciente. Entonces inicialmente uno le pide que lo haga hacia el sentido lateral y luego le pide al paciente que vaya hacia el índice del examinador. Y eso pues nos permite evaluar la coordinación, lo que les estaba diciendo de la precisión de los movimientos y que si hay mucho, o sea, si no llega al blanco, pues eso se conoce dismetría, si se pasa o se queda corto. Acá entonces él explica la maniobra de Stewart-Holmes, que es la maniobra que yo les dije, para evaluar entonces pues la acción de los músculos agonistas y antagonistas. Acá la importancia de proteger al paciente para que no se llegue a pegar en dado caso que no sea capaz de inhibir. Eso es lo normal, lo esperado, que el paciente sea capaz de inhibir la contracción. Los pacientes con síndrome cerebeloso no la inhiben y sigue el movimiento. Acá entonces se está evaluando los movimientos alternantes, que en dado de no poderlos realizar se conoce como diadicocinesia y se ve en síndrome cerebeloso. Y algo importante que yo no les dije es que los pacientes que tienen síndrome cerebeloso pueden tener hiperreflexia. Y algo importante es que ellos tienen un balanceo persistente de la pierna en el reflejo rotuliano, que se puede ver en los pacientes, así como lo acaba de simular el paciente. Bueno, listo, vale. Pásamela a la siguiente, por favor. Entonces, esto es un paciente que tiene un síndrome cerebeloso. Ahí entonces, bueno, así no se debería sacar un reflejo, pero en ausencia de martillo de reflejos es una alternativa que ustedes pueden usar. Miren cómo persiste el balanceo, miren la hiperreflexia que tiene ese paciente. Como les estaba diciendo, los pacientes con síndrome cerebroso también pueden tener nistagmus. Miren ahí, este paciente se le está realizando la prueba de nariz, no es capaz de llegar a la nariz, no es capaz de llegar al dedo, se pasa, se queda corto, tiene una dismetría marcada. Ahí vemos entonces el nistagmus, que como pueden ver tiene una fase rápida para la derecha. Ahí los movimientos alternantes el paciente no puede realizarlos, miren. No es capaz con ninguna de las dos manos. Y ahí lo que le evalúan es la marcha. Ya les vamos a hablar un poquito más de marcha, pero miren entonces que el paciente, miren, ahí trataron de hacer el Romberg, el paciente tenía una inestabilidad marcada con los ojos abiertos y pues si lo ponen a cerrar los ojos, pues es peor la inestabilidad del paciente. Y ahí en la caminata, en la marcha, se ve que tiene aumentado el polígono de sustentación, se ve que se balancea para lado a lado y que tiene pues una incoordinación significativa. Listo. Si quieres, pásala, ¿vale? Bueno, entonces hablemos un poquito de marcha, de los reflejos patológicos y terminamos. Entonces, la primera marcha es la marcha espástica. Esta ocurre por alteración entonces en la vía piramidal. El paciente tiene, si quieres darle play al video, porfa. El paciente entonces lo que tiene es que como no puede flexionar la pierna, el paciente entonces va a tratar de hacer como un semicírculo. Por una debilidad de los músculos distales y extensores. La causa más frecuente de esto es el accidente cerebrovascular y
el paciente, pues como estaba diciendo, va a tender a arrastrar la pierna y hacer un semicírculo. Pásala, por favor. La siguiente marcha es la marcha diplégica. En la marcha diplégica los pacientes tienen una espasticidad que es de ambos miembros inferiores. Es como una marcha espástica de ambos miembros. Es decir, los pacientes tienen los pacientes tienden a hacer como una aducción de las piernas, tienden a cruzar la línea media y tienden como a hacer como un movimiento a tijera, es decir, tienden a tener tanto circunducción de una pierna como de la otra. Esta por lo general pues son alteraciones que afectan ambos tractos corticoespinales. Miren también cómo el peso se va hacia adelante, cómo tiende a flexionar los brazos. Listo. Pásala a la siguiente. La siguiente es la marcha táxica. Esta marcha, entonces, como estábamos diciendo, se ve en enfermedad del cerebelo. Esta se caracteriza porque el paciente no es capaz de caminar derecho, el paciente se balancea para un lado, para el otro. Esta también puede ocurrir en pacientes con intoxicación por alcohol. Es la típica caminata del borracho. El paciente tiene una inestabilidad del tronco marcada. eh, y no puede pues, retener, pues no puede ir como derecho, ¿sí? Siempre se va o para un lado o para el otro. En dado caso que sea hemisférico, se va hacia el lado afectado. Entonces, adelantar un poquito el video para que vean. Miren que el paciente completamente pierde el balance y si le ponen a hacer una marcha en tándem, sí que más. Nosotros les pasamos ahorita la presentación para que ustedes tengan los videos y puedan analizarlos con más detalle. Bueno, listo. Si quieres, pásala, ¿vale? La siguiente entonces es la marcha en estepaje. Esta marcha por lo general puede ocurrir o porque se pierde la inervación de los músculos dorsiflexores por una lesión del nervio peroneo o porque hay una alteración en la información sensitiva propioceptiva por alteración en las columnas dorsales. En estos pacientes, como se pierde la capacidad dorsiflexora, el paciente tiende a arrastrar el pie, no tiene dorsiflexión y el paciente tiende a poner mucho más fuerte el talón, como se conoce como talonea. Esta marcha se parece a cómo caminan los caballos en los hartos prados. ¿Sí? Miren cómo trata de como arrastrar la punta del pie y luego pone el talón de una manera muy fuerte. Esto, ¿para qué lo hacen? Porque cuando no hay una información propioceptiva, ellos buscan usar otros estímulos como el auditivo y el visual y el doloroso también para, pues, darse cuenta que efectivamente hubo, pues sí, un toque que es básicamente un taloneo. Pásala, ¿vale? La otra es la marcha magnética. En esta marcha el paciente entonces, esta marcha se ve en enfermedad de Parkinson. Esta marcha suele ser difícil para ellos iniciar, a veces necesitan pistas visuales, es una marcha de cortos pasos, es una marcha en la cual los pacientes tienen el peso hacia adelante. El paciente entonces a veces requiere apoyos visuales para seguir caminando. Si se le pone a dar un giro, el paciente tiene fragmentación del giro de la marcha. Y por lo general hay una disminución en la velocidad de la misma porque hay una bradiquinesia, que es la que se ve en la enfermedad de Parkinson. Bueno, siguiente, ¿vale? Tenemos la marcha hiperkinética. En la marcha hiperkinética lo que ocurre, que también ocurre en las coreas. Vemos entonces, y bueno, en cualquier desorden que me altere los ganglios basales, vamos entonces unos movimientos amplios, coreriformes, que pues hacen que la marcha sea, que no tienen pues un propósito particular, los movimientos son completamente involuntarios, son irregulares,
y son pues movimientos que se añaden a la arquitectura normal de la marcha, que alteran pues la manera uniforme en que debe ocurrir la misma, así como pueden ver en la imagen. Y en el video ahí como él se está moviendo. Estos se ven desórdenes como por ejemplo la Corea de Sydenham, la Corea de Huntington, y bueno, y en otras desórdenes hiperkinéticos. La marcha miopática es una marcha en la cual hay una debilidad de los músculos proximales. Esto se ve entonces en miopatías, también se conoce como la marcha de pato, porque semeja la marcha del pato. Básicamente lo que ocurre es que como hay una debilidad del músculo glúteo medio, que puede ser o por una miopatía o por una alteración en el nervio glúteo superior, estos pacientes se les va a caer la cadera contralateral. Como consecuencia de esto, ellos van a tratar de flexionar los músculos abdominales del mismo lado para tratar de elevar la cadera que se está cayendo. En estos pacientes, cuando pues la lesión es del nervio glúteo superior, por lo general suele ser unilateral, pero si ya es una miopatía que afecta a ambos músculos proximales de ambos miembros inferiores, pues es bilateral y entonces da las características que el paciente cada vez que apoya, pues necesita contraer el músculo, los músculos abdominales, los oblicuos, para mantener entonces la postura estable. Entonces el paciente va a dejar caer, se le cae y entonces tiene que flexionar como lo está mostrando él en el video. Tiene que flexionar los músculos abdominales para tratar de compensar eso que ocurre. Ese signo se conoce como el signo de Trendelenburg, cuando uno lo hace pues de manera pasiva. Si quieres, pásala, que en la próxima está explicadito lo del síndrome de Trendelenburg. Entonces ahí ven el signo de Trendelenburg, que es básicamente que la pelvis contralateral, al lado donde hay la debilidad del músculo, tiende a caerse. Y es por una debilidad en ese músculo glúteo medio, que normalmente lo que hace es la abducción de la cadera. Bueno, y finalmente ya para terminar, los signos piramidales. Los dos signos clásicos son el de Babinski y el de Hoffman. Entonces, el de Babinski lo que vamos a hacer es con un elemento, vamos a estimular la cara externa de la planta del pie, como lo vemos acá en la flecha, y la respuesta plantar es la retirada y también la flexión del hallux y de los dedos del pie. El Babinski ocurre cuando nosotros tenemos la extensión del hallux y la separación de los dedos del pie. Acá vemos entonces un Babinski, que esto es en un niño. Acuérdense que es completamente normal en ellos hasta el primer año de vida, donde se termina de mielinizar el tracto córtico espinal. Si aparece después de esa entidad, después de este grupo particularmente, pues hablamos que es un signo de compromiso en el tracto piramidal. Entonces ahí está el video, si quieres adelantar un poquito. Ahí. Entonces ahí tenemos la estimulación de la cara externa de la planta del pie y esta es la respuesta de Babinski, que es normal en un niño de esta edad. Miren cómo separa los dedos y miren cómo hay una dorsiflexión del hallux, una extensión del hallux, mejor dicho. Listo, pásamela a la siguiente, por favor. En el signo de Hoffman, si quieres ve poniendo el video y yo voy hablando. El signo de Hoffman, entonces lo que vamos a coger es, vamos a hacer que la interfalángica proximal esté extendida y vamos a hacer presión sobre la interfalángica distal del dedo medio. Y una respuesta positiva es aquella en la cual... Uy, qué pena. Y una respuesta positiva es aquella en la cual hay una aducción del pulgar y una flexión del dedo índice, como ven ahí en el video. Este reflejo es análogo al Babinski en el miembro superior. Miren ahí, ella está simulando un Hoffman positivo. Listo, otros signos piramidales, entonces tenemos el de Schaffer, que es el que vemos en la parte superior izquierda de la pantalla. Si quieres pon el video rapidito. Básicamente esta es una respuesta que vemos
como un Babinski, pero lo vemos cuando hacemos una compresión del tendón de Aquiles, como lo está realizando ahí el examinador. Entonces ahí está comprimiendo el tendón de Aquiles. Y miren, ahí ella va a simular un Babinski, o sea, una respuesta de Babinski, pero el signo se llama el signo Scheffler. Otras maniobras que también se pueden usar, la de Oppenheim, que es básicamente, vamos a hacer una estimulación en la cara anterior de la pierna y vemos también una respuesta de Babinski. El de Rosso-Limo, que es el que vemos en el video de la parte inferior derecha. Lo que ocurre es que vamos a percutir como la protrusión que hace en la planta del pie el hallux, y esto es un reflejo que se puede evaluar cuando tenemos hiperreflexia, es decir, la flexión excesiva de ese hallux, pues nos habla de que también hay una lesión en la vía piramidal. Entonces ahí ella va a simular, miren ahí está percutiendo y ahí simuló la respuesta anormal. Bueno, y esto finalmente es una tablita para mostrarles que no solo es Babinski-Hoffman, hay muchos otros signos que uno puede usar que me pueden ayudar a aportar pistas en el diagnóstico de un síndrome de motoneurona superior. Tenemos entonces el de Chaddock, que es la estimulación en la cara lateral del dorso del pie. También tenemos una respuesta de Babinski. El de Schaffer, que es el que ya les había dicho, que es la compresión del tendón de Aquiles, del Oppenheim, que es cuando entonces nosotros estimulamos la cara anterior de la pierna, el de Gordon, que es cuando nosotros hacemos compresión sobre los músculos gastrocnemios, el de Vink, que es cuando nosotros hacemos múltiples estímulos con pequeñas agujas a nivel de la planta del pie, y el de Gonda, que es cuando nosotros hacemos una pequeña tracción sobre el quinto dedo del pie. Y bueno, muchachos, con eso terminamos. Espero les haya gustado la sesión. Muchas gracias por su atención.